Para ilustrar mejor este estándar vamos a considerar el caso de Sovin Solutions. Esta empresa de desarrollo de software fue contratada por un grupo de millonarios para crear un sitio web de confesiones anónimas que se puede dividir en categorías. El framework proporcionado indica que el primer paso es identificar el alcance de medición, cuáles métricas se van a requerir, cuál es el rango de valores que pueden tener estas métricas para casos cuantitativos, para quiénes estamos calculando estas mediciones, hasta qué grado de granularidad vamos a implementar, en qué prioridad vamos a colocar las actividades de medición y cuáles son cada uno de los objetivos. El alcance de la medición se identifica a través de la estructura organizativa de la empresa, centrándose en la división de desarrollo de software en cada uno de los equipos, ya que al identificarlos, cada equipo nos proporciona de cuáles aspectos de la calidad de software pueden ocuparse y qué técnicas usarán para ello. Ahora Sovin Solutions establece su compromiso asignando un presupuesto específico para actividades de medición, incluida la adquisición de herramientas y sesiones de formación para el personal pertinente. Formalizan este compromiso mediante un documento de política en el que se documenta la importancia de la medición para alcanzar los objetivos de este proyecto. Para asegurarse de que todos están de acuerdo, Sovin Solutions comunica su compromiso a través de un boletín y una serie de reuniones en las que se debate la nueva política de medición y su impacto en las operaciones diarias. Bien, ahora que todos los integrantes y asociados de esta empresa están al tanto de qué operaciones de medición deben realizar, tienen todos los recursos y habilidades necesarias para ponerse a 10 y comprenden cómo estas mediciones están ligadas a las expectativas del cliente y a la imagen de la empresa, entusiasmo y compromiso es todo. El segundo paso hace cara a la incertidumbre y el riesgo de quedar en ruinas. El Chief Technology Officer de Sovin Solutions asigna la responsabilidad de la medición al responsable de control de calidad, experto en análisis de datos y gestión de proyectos. El sitio garantiza la disponibilidad de recursos necesarios como herramientas para recopilar datos y tiempo de dedicación del personal. Esto incluye reservar fondos para la adquisición de herramientas informáticas avanzadas que permitan automatizar la recogida y el análisis de datos. El sitio también se encarga de la estrategia de medición, la cual describe las funciones y responsabilidades de los distintos equipos, incluidos el departamento de TI, la oficina de gestión de proyectos y el equipo de control de calidad. La estrategia también detalla cómo fluye la información desde la fase de recopilación de datos hasta los responsables de la toma de decisiones y especifica cómo se integran las actividades de medición con los procesos existentes. La estrategia de medición debe tener en cuenta el contexto, como entender la estructura descentralizada de Sovin Solutions, en los que distintos equipos trabajan en diversos aspectos del desarrollo de software, por lo que se necesita un consenso al ser la empresa quien define qué es una medida y cómo se está midiendo, a través de características como los procesos organizacionales, contextos en los que se aplica, tecnologías que utiliza la empresa y la estructura organizacional. Para definir los procesos organizacionales, el estándar indica usar un modelo de procesos descriptivo, lo cual es solo una forma muy sofisticada de decir que los procesos dentro de la empresa deben ser estudiados empíricamente a través de la observación y representados o modelados realísticamente por etapas y departamentos. El tercer paso se centra en identificar las necesidades de información en función con las metas clave. Los stakeholders participan en la identificación de las preguntas clave como cómo podemos medir la efectividad de nuestros procesos ágiles y cómo podemos medir la compatibilidad del software ampliamente. El equipo de control de calidad junto con los desarrolladores priorizan estas necesidades en función del impacto en el éxito del proyecto. Por ejemplo, la medición del tiempo que se tarda en la página en responder a los usuarios se prioriza sobre métricas menos críticas, como una versión offline del sitio. Tras priorizar se definen las métricas clave para el éxito mínimo viable, como la continuidad de servicio de hosting. Debido a las limitaciones de los recursos, las métricas seleccionadas se documentan en un repositorio digital compartido accesible a todos los stakeholders, esto para garantizar la transparencia y la alineación. Ahora, el cuarto paso es definir cómo estas medidas se integran con el marco de trabajo existente, así como aterrizar detalles técnicos de la implementación. Las medidas potenciales, como el número de advertencias en código que se muestran en SonarQube, los porcentajes de cobertura de código y la fluidez del software en producción, deben claramente ser definidos a qué parte de la calidad del software está vinculada. De igual forma, se debe especificar cómo se va a encajar los nuevos procedimientos de la medición en el pipeline de desarrollo y testing existente. Igual de crítico es definir qué tipo de datos cada unidad de medida va a obtener, de qué fuente y en qué periodo, de qué manera los datos se van a limpiar y ordenar, qué tecnologías ETL o OLAP se usan y cómo se configuran. Definir también unidades de almacenamiento seguro y consistentes para poder de manera automática o semiautomática presentar Key Performance Indicators. Luego se realiza una introspección sobre las medidas para asegurarse de que sean precisas, puntuales, eficientes y previsibles. El plan de procedimiento de recopilación de datos y criterios de evaluación es revisado por el equipo directivo de Sovin Solutions y aprobado, y se lleva a cabo una evaluación
evaluación en cada departamento para que comprendan, dominen e instalen las herramientas tecnológicas de este proceso, dejando un plan de contingencia en caso de fallos o insuficiencias. El quinto paso es ejecutar el proceso de medición según lo previsto. Se introducen ligeras modificaciones en los procesos actuales para dar espacio a la generación y recopilación de datos. Por ejemplo, durante el proceso de inspección del código, ahora se requiere que el moderador presente el reporte de sus resultados de herramientas de análisis estático de software. Los datos se recogen manualmente o mediante sistemas automatizados y se almacenan de manera segura. Junto con los metadatos, el analista de mediciones verifica que los datos recopilados utilizando una lista de comprobación para garantizar que estén completos y correctos. Las anomalías se corrigen consultando a los proveedores de datos. Durante los procedimientos de generación y recopilación de datos, el equipo de control de calidad informa periódicamente a los proveedores de datos pertinentes y a las partes interesadas mediante boletines informativos. Los resultados del análisis y cualquier acción recomendada se comparten con los stakeholders y los equipos internos y se busca activamente comentarios para garantizar que los resultados sean útiles y procesables. Se registran en la documentación del proyecto creando una referencia para futuras evaluaciones. El sexto y último paso es evaluar la eficiencia del proceso de medición y la calidad de los productos de información, identificando áreas de mejora. Los productos de información se evalúan en función de criterios establecidos. Se puede realizar una auditoría interna para evaluar las fortalezas y las debilidades de estos productos y se hacen los ajustes necesarios. Estas medidas de evaluación pueden revelar que ciertas medidas ya no son relevantes, lo que lleva a su eliminación. Las lecciones aprendidas de la evaluación, incluido lo que funcionó bien y lo que no, se almacenan a la base de experiencias de medición. Usando estos reportes se identifican sugerencias para mejorar los procesos de desarrollo, recalibrar los requerimientos, la trayectoria de los recursos e incluso el propio proceso de medición. En esta última etapa, la evaluación del proceso de medición incluye la revisión y el perfeccionamiento del modelo de información de medición. Supongamos que una de las mediciones se enfoca en la eficiencia de un proceso de desarrollo de software. En este caso, la entidad sería proceso y el atributo eficiencia. Se define la medida base, que en nuestro caso es horas dedicadas al registro. ¿Cómo se está recopilando esta información? Por ejemplo, un trigger en el backend sería nuestro método de medición. Estas medidas base podrían combinarse utilizando una función de medición para derivar un indicador como tiempo de registro como porcentaje del tiempo de desarrollo. Esta sería entonces nuestra medida derivada. El equipo del proyecto evaluaría si esta medida derivada refleja efectivamente la eficiencia del proceso y satisface la necesidad de la información. Si no es así, podrían identificar posibles mejoras, como redefinir la función de medición y actualizar el modelo de información de medición en consecuencia. De esta forma, la nueva función produce un porcentaje más preciso, el cual es procesado por un algoritmo que combinaría diferentes medidas derivadas si hubiese más de una, y luego usando el resultado como indicador se interpreta para decidir si está muy alto o muy bajo. Finalmente, las mejoras identificadas se comunican a los propietarios del proceso y a los analistas de medición, asegurando que los cambios necesarios se implementen en futuras iteraciones del proceso de medición. En resumen, el framework del estándar indica primero establecer las necesidades de información, desarrollar un plan de medición, definir métodos de recopilación de datos, ejecutar el proceso de medición y finalmente analizar datos y actualizar el plan de medición según los hallazgos.